Una vez tengamos ya la ontología acabada o durante la evaluación de la ontología, podemos ir visualizando su resultado. Para ello podemos utilizar los diferentes plugins que nos da Protege para hacer esas visualizaciones. No los tendréis activados por defecto, tendréis que ir a Window Tabs y ahí os aparecerán toda una serie de posibles plugins. Tendréis que buscar el plugin WL-Viz, que permite visualizar la jerarquía de clases, y el plugin Ontograph, que permite, es un poco más flexible, permite visualizar tanto la jerarquía de clases como las instancias y las relaciones que tengamos en la ontología. Para poder visualizar la ontología en Protege tendréis que activar los plugins de visualización. Tendréis que ir a Window. Dentro de Tabs encontraréis toda una serie de posibles plugins que podéis utilizar. Tendréis que usar Ontoviz, o podéis usar Ontoviz y Ontograph. Ontoviz permite básicamente visualizar la jerarquía. Si le dais, aquí tenéis la visualización también de la jerarquía. Si le dais a cualquier clase, os aparece aquí pintada la jerarquía, más grande. Podemos limitar los elementos que se visualizan. Aquí en esta opción primera podemos indicar cuál es el radio a partir del concepto que seleccionemos, el radio alrededor del cual se visualizan, indicando, bueno, si queremos ver los padres e hijos, solo padres, solo hijos, podremos, digamos, limitar lo que aparece en el dibujo. Si le damos solamente a una de las clases, nos va a aparecer, pues eso, solamente esa clase o el camino que corresponde a esa clase. Con estas opciones podemos indicar si queremos ver los hijos o los padres o todas las clases, o limitar solamente algunos elementos, ¿no? Solo hijos, solo padres, o esconder algunas de las clases que hay en la jerarquía. Con esto podemos hacer más grande, más pequeño el gráfico, y luego podemos exportar a una imagen la jerarquía que tenemos. Ontograph es un poco más flexible, permite explorar dinámicamente la ontología. Si seleccionamos las clases, nos irán apareciendo aquí, podemos expandirlas haciendo doble clic. Nos aparecerán también las instancias si se lo pedimos. Bueno, podemos hacer que aparezcan todos los elementos que tenemos en la ontología. Tiene diferentes formas de disponer los elementos de la ontología. Las flechas azules siempre corresponderán con las relaciones jerárquicas, el resto de flechas se corresponden a las relaciones que tenemos definidas dentro de la ontología. Eso lo podemos cambiar con una opción que hay para decir qué relaciones queremos que aparezcan, o incluso qué color queremos que aparezca. Tenemos diferentes formas de hacer que el grafo se coloque, por ejemplo, jerárquico desde un lado o desde el otro. Podemos simplemente ir cambiando la disposición. Podemos hacer también más grande o más pequeño el grafo, y luego acabar generando con él una imagen que después podemos añadir a la documentación. Y hay diferentes formas de generar el gráfico. Incluso podemos exportar el grafo a un formato específico que después permite generar visualizaciones. Adicionalmente a la aplicación de escritorio de Protege, la gente que ha desarrollado esta herramienta también tiene una aplicación web. La podéis encontrar en Web Protege Stanford Edu. Es una versión un poco más simple, no tiene todos los plugins que tiene Protege ni todas las facilidades que tiene la versión de escritorio, pero permite, digamos, el desarrollo básico, el crear las clases, las propiedades de las instancias, con la ventaja de que puede hacerlo de manera colaborativa. Uno tiene que darse de alta en la herramienta y a partir de ese momento puede crear una ontología y compartirla con otros usuarios, de manera que todos pueden trabajar sobre la misma ontología. Las ontologías se crean privadas, pero digamos que se pueden hacer públicas o se pueden compartir con usuarios específicos de la plataforma, de manera que podéis trabajar todos sobre ella. Tiene también ciertas ventajas porque puede guardar también cuál es el registro de modificaciones que se han ido haciendo sobre la ontología, y se puede ir viendo
su evolución. Esta es la aplicación web de Protege. Tenemos que darnos de alta si es que no nos hemos dado de alta ya. Y cuando entramos nos aparece todas las ontologías que tenemos. Nos aparecen las que hemos creado nosotros o las que nos han compartido otros usuarios. Una vez queramos crear una ontología, nos vamos a dar a crear, le daremos un nombre. Aquí podemos documentar la ontología, en qué lenguaje será escrito, cuál es la descripción, y si queremos importar una ontología que ya tenemos o parte de una ontología que ya tenemos, podemos hacerlo aquí. A partir de aquí ya podemos editar la ontología. Una cosa importante para que Protege no nos cree nombres que no sean los que nosotros queremos es ir a Project. Y en Project hay toda una serie de cosas que podemos cambiar de la ontología. Una cosa importante que debéis cambiar es que nos genere el nombres al azar para los términos, sino que utilice los términos que vosotros le habéis dado. Si nos creará toda una serie de términos que simplemente tendrán caracteres aleatorios. No coincidirán, digamos, con otros términos de la ontología, pero en principio serán aleatorios y por lo tanto no será difícil después usarlos tal cual porque son caracteres aleatorios de strings. Sigue básicamente en la misma filosofía que la herramienta de escritorio. Aquí podemos crear clases. Y aquí podemos hacer anotaciones con la documentación que queramos añadir. Podemos añadir subclases. Podemos crear clases hermanas. Básicamente de la misma manera que podemos hacerlo con el de escritorio. También podemos crear propiedades. Tenéis también la distinción entre propiedades objeto o relaciones, propiedades de datos. Vamos a crear aquí atributo. Podemos crear también individuos. Y aquí podemos navegar por las clases para elegir la clase en la que queremos crear individuos. Por ejemplo, la subclase 1. Vamos a crear un individuo. Y eso nos ha creado el individuo en la subclase 1. Podemos también documentar cada una de las entidades que hemos ido creando. Podemos también ir viendo las diferentes clases que tenemos y los cambios que se han hecho a las diferentes entidades. Y tenemos también una relación histórica de los cambios que han ido realizándose. Si queremos compartir la ontología con otros usuarios, tenemos que ir a Share y aquí añadir los diferentes usuarios que queremos que compartan la ontología con los permisos que queremos darle. Una vez tenemos la ontología hecha, podemos ir a Home y aquí simplemente podemos salvar la ontología en download. Eso nos va a generar un fichero en el formato que queramos. Aquí podemos elegir entre los diferentes formatos, RDF, Turtle, OWL u otros formatos de OWL. Y eso nos genera un fichero zip que nos lo descargará y a partir de ahí, si queremos, podemos seguir trabajando con la aplicación de escritorio. Por último, tenéis una serie de herramientas que podéis utilizar para la documentación y el uso de la ontología OWL en la práctica. Tenemos Pyload,
que permite generar documentación HTML a partir del fichero WL. Luego, si queremos, podemos exportar el HTML a algún otro formato que usemos para hacer la documentación de la práctica, como por ejemplo Word o LaTeX. También tenéis un generador de gráficos para la ontología, la librería OWL-Tools, que permite generar el gráfico completo de la ontología o un grafo por cada una de las clases padre que tengáis. Y también, por último, tenéis también en la misma librería OWL-Tools una herramienta que lo que permite es traducir el contenido que tiene la ontología a una clase Python en el formato de la librería que vais a utilizar para desarrollar la práctica, que lo que hace es definir un espacio de nombres que comprueba que los términos que tenéis en la ontología los estéis usando correctamente al hacer la implementación, de manera que no pueda haber errores al usarlos. Pload es una herramienta que nos permite transformar la documentación que tenemos en el fichero OWL a HTML o también Markdown. Obviamente nos aparecerá la documentación que nosotros hayamos introducido de los términos de la ontología. Si no hemos documentado los términos, pues obviamente nos saldrán simplemente qué términos hay, pero sin ninguna información adicional. Para hacerlo, tenemos que indicarle a Pload cuál es el fichero de entrada. Por ejemplo, podemos utilizar uno de los ficheros de ontologías que tenéis en los ejemplos. Tendremos que indicar cuál es el fichero de salida. Y por defecto ya nos hace la traducción a HTML. Si no, tendremos que indicarle el formato Markdown si preferimos hacerlo en Markdown. Una vez tenemos el fichero en HTML, lo podremos visualizar. Si queréis integrarlo en vuestra documentación, podéis utilizar alguna herramienta que traduce de HTML a otros formatos. Por ejemplo, Pandoc. Pandoc lo podéis instalar, lo encontraréis en internet. Lo podéis instalar en cualquier sistema operativo, pero obviamente siempre es más sencillo hacerlo en Linux porque estas cosas están pensadas siempre para Linux. Tenemos que indicar cuál es el formato del que queremos hacer la traducción. Hacia dónde queremos crearlo, qué formato, por ejemplo, el docx, que es el formato de Microsoft Word, cuál es el fichero de salida, y cuál es el fichero de entrada. Podemos ver el resultado que hemos obtenido con la traducción. Nos aparece aquí la documentación de la ontología. Aquí nos aparecerá obviamente la que hayamos creado nosotros, la descripción que aparece en los términos que nosotros hemos añadido de documentación, en la tabla de contenidos de la documentación. Aquí nos aparece un lugar donde podemos poner si queremos un gráfico de la ontología y luego nos aparecen pues eso, las clases, las relaciones que tenemos, las propiedades de notación que hayamos añadido nosotros y luego los individuos, y al final, si queremos mantenerlo, nos aparece pues, los espacios de nombre que hemos utilizado dentro de la ontología. Esto nos indica pues, qué es lo que significa cada cosa en el documento. Si lo traducimos con Pandoc a Word, pues nos sale básicamente un fichero Word con ese contenido. Pandoc nos permite generar diferentes traducciones de HTML a cualquier formato, tiene bastantes formatos u otros formatos que podamos crear. Es una herramienta bastante completa para traducir entre formatos de texto que puede ser bastante útil. La herramienta OWL2Plots nos permite generar un grafo de la ontología en un fichero gráfico. Si veis, podéis ver la ayuda a la herramienta. Le tenemos que dar
el fichero de entrada, ¿sí? La ontología, el nombre del fichero de salida. Tenemos que indicar cuál es el formato que tiene la ontología en XML o directamente en Turtle. Cuál es el formato que queremos al gráfico, en PDF, PNG, JPG, SVG, por si queremos editarlo. Esto es por si hemos generado la ontología con la herramienta web de Protege y nos ha creado etiquetas que no son las que tocan para que utilice los nombres que les hemos dado en la clase. Esto nos guarda el fichero que utiliza la herramienta para hacer el gráfico por si queremos tocarlo después o generarlo a partir del fichero directamente. Y este parámetro de aquí básicamente es para decirle qué clase queremos utilizar para generar el gráfico. Si no indicamos nada, nos genera el gráfico de toda la ontología. Por ejemplo, podemos generar el gráfico para una de las ontologías que tenéis en el GitHub de la práctica. Aquí le diríamos que queremos utilizar esta ontología, el Directory Service Ontology, que está en formato Turtle. Le decimos que queremos que genere un PDF y lo que va a hacer es generar la ontología completa en ese PDF. Podéis ver que nos ha generado el gráfico de la ontología. Nos aparecen las clases padre, Service Agent, Register Action y también Register Result. Esta no está conectada con nadie, no tiene ningún hijo. Nos aparece para las clases donde hemos definido los atributos. Nos aparecen las relaciones jerárquicas, los is-a, y luego nos aparecen en rojo las relaciones que hay entre clases. O si queremos solamente generar una clase, pues simplemente dentro de la ontología hemos visto que tenemos una clase que se llama Register Action. Bueno, pues nos va a sacar ahora el gráfico de la ontología solamente de la clase Register Action y también nos incluirá si tiene relaciones con alguna otra clase, las relaciones que tengan en esa otra clase, pero las otras clases aparecerán simplificadas. Y si solo decimos una clase, en este caso Register Action, nos sale solamente las subclases de Register Action y cualquier clase o subclase que tenga alguna relación con alguna otra clase nos aparece el nombre de la clase solamente. Tenemos la herramienta OWL to RDFlib. Que nos transforma del formato WL a una clase de Python de la librería RDFlib, que es la que vamos a utilizar para manipular las ontologías dentro del desarrollo de la práctica. Tenemos que indicarle cuál es el fichero de entrada. Vamos a utilizar el fichero de antes. Tenemos que indicar cuál es el fichero de salida. Y le indicamos también en qué formato está escrito la ontología. En este caso la ontología, este ejemplo está en Turtle. Los ficheros WL están en XML, hay que indicarle que es XML. Esto nos genera un fichero Python que si lo editamos podemos ver que tiene una clase de RDFlib. Cuando hablemos de RDFlib veremos un poco más de detalle esto, que es un espacio de nombres. Este espacio de nombres es un espacio de nombres que no permite añadir nuevos términos a la ontología, pero sí permite comprobar cuando usamos cada uno de los términos que lo usamos correctamente. A veces una fuente de errores es escribir los términos de la ontología incorrectamente, por ejemplo, los mensajes, y que luego haya problemas al entender los mensajes, por ejemplo, o guardando la información dentro de la ontología. Y esto nos permite que el propio Python compruebe que los términos que usamos son los correctos. Aparecen aquí las clases, las relaciones, las propiedades, los individuos. Esto nos obliga a utilizarlos correctamente. Podemos hacerlo sin hacer esta exportación, obviamente, pero bueno, digamos que esto elimina cierta fuente de errores que pueden aparecer durante el desarrollo de la práctica.